Juro que no estaba haciendo nada malo esa noche, pero por cómo se desarrolló todo, cualquiera pensaría que sí. Empezó como una de esas noches en las que tu propio apartamento se siente demasiado silencioso para respirar. ¿Sabes esa sensación? Como si las paredes estuvieran un poco demasiado cerca, tus pensamientos demasiado fuertes, y ninguna cantidad de música pudiera ahogarlos. Así que agarré las llaves, sin pensarlo dos veces, y salí. Sin destino, solo conduciendo. La ciudad se veía diferente de noche, casi más suave. Las luces de la calle se estiraban sobre el asfalto, los reflejos deslizándose sobre el capó de mi coche como oro líquido. Bajé la ventanilla, dejando que el aire frío golpeara mi cara, esperando que me despejara la cabeza. No lo hizo. El trabajo había sido un desastre toda la semana. Mi jefe encima de mí por plazos que ni siquiera eran míos. No había dormido bien en días, y todo se sentía raro, como si algo estuviera acumulándose, pero no sabía qué. Así que sí, conduje. Giré hacia esa carretera más tranquila que había tomado 100 veces antes. Casi no había tráfico, solo árboles alineados a ambos lados y el ocasional parpadeo de una farola. Era el tipo de lugar al que vas cuando quieres desaparecer un rato. Fue entonces cuando vi las luces rojas y azules parpadeando detrás de mí. El estómago se me cayó al instante. Revisé mi velocidad. Normal. No había pasado nada. No había hecho nada estúpido, pero aún así mis manos se apretaron en el volante mientras me detenía lentamente al lado. Y no sé por qué, pero algo en mi pecho me dijo que esta no iba a ser una parada normal. Bajé la música, el corazón ya acelerándose, y miré por el espejo mientras el coche patrulla se acercaba detrás de mí. La puerta se abrió y él salió, alto, hombros anchos. Ese tipo de postura que no se cuestiona. Incluso desde la distancia, podía notar que se movía de forma diferente, como si todo lo que hacía fuera controlado, deliberado. La farola captó su placa por un segundo y recuerdo pensar lo irreal que se veía todo, como una escena de película excepto que yo estaba dentro. Se acercó a mi ventanilla y la bajé, intentando mantener la cara neutra. Buenas noches. Licencia y registro. Su voz era baja. Tranquila, sin emoción, solo autoridad. Sí, claro, dije, probablemente un poco demasiado rápido. Mis dedos temblaron ligeramente al buscar la cartera. Ni siquiera sé por qué estaba nervioso. No había hecho nada, pero había algo en él. La forma en que me miraba, como si ya estuviera intentando descifrarme, como si supiera algo que yo no. Le entregué el documento y, por un segundo, nuestros dedos casi se rozaron. Lo miró, luego a mí, y ahí estaba otra vez esa mirada. Enfocada, aguda, deteniéndose un segundo más de lo que debería. Bajé del vehículo. El pecho se me apretó. ¿Hay algún problema? Bajé del coche. El mismo tono. Sin espacio para discutir. Así que lo hice. El aire de la noche me golpeó más frío afuera, pero no ayudó a la tensión que se acumulaba en mi cuerpo. Cerré la puerta despacio, girándome para enfrentarlo, intentando leer algo en su expresión. Nada. Giré. Mano sobre el coche. Dudé medio segundo, pero algo en él hizo que eso ya pareciera demasiado. Así que me giré, apoyando las palmas en el capó. El latido de mi corazón era fuerte. Demasiado fuerte. Esto es solo un registro de rutina, dijo, acercándose. Rutina, ¿verdad? Sus manos empezaron en mis hombros. Firmes, controladas, bajando por mis brazos, lentas, metódicas, y no sé cómo explicarlo, pero me volví hiperconsciente de cada lugar que tocaba, como si mi cuerpo estuviera de repente en máxima alerta. Sus manos bajaron por mi espalda, mis costados, deteniéndose lo justo para sentirse intencionadas. No apresuradas, no descuidadas, intencionadas. La respiración se me cortó ligeramente cuando su mano se deslizó hasta mi cintura, luego más abajo. Hubo un momento, solo un segundo, en el que todo pareció detenerse. Su mano se demoró demasiado, lo suficiente para que yo supiera que no era solo parte de la rutina. Mi cuerpo se tensó sin que yo lo quisiera, pero no me moví. No dije nada, y él tampoco. Ese silencio entre nosotros no estaba vacío. Estaba cargado, como si los dos lo sintiéramos. Entonces, de repente, dio un paso atrás. Está limpio. Su voz había cambiado, todavía controlada, pero más baja, casi más áspera. Me giré despacio, el pecho apretado, intentando entender qué demonios acababa de pasar. Y fue entonces cuando finalmente vi sus ojos con claridad, oscuros, enfocados y algo más. Algo que estaba intentando ocultar con mucho esfuerzo. Tragué saliva, obligándome a hablar. Eso no se sintió muy de rutina. Por una fracción de segundo,
Solo un destello. Su expresión se rompió. Luego desapareció. Estoy haciendo mi trabajo. Pero ni él mismo sonaba del todo convencido. Solté un suspiro bajo, sacudiendo la cabeza ligeramente. ¿Su trabajo incluye ese silencio? Me miró otra vez, la mandíbula apretada. Debería irse a casa. Eso debería haber sido el final. En serio, debería haber vuelto al coche y haberme ido. Pero algo me retuvo ahí. Algo estúpido. O quizás algo honesto. ¿Por qué me detuvo? Pregunté. Su mirada se afiló. No debería estar solo por aquí a estas horas. Eso no era una respuesta. Y los dos lo sabíamos. Di un pequeño paso más cerca antes de poder detenerme. Creo que ya sabía que no representaba una amenaza. Sus dedos se tensaron ligeramente a los costados, apenas perceptible. Pero lo vi. Y creo, continué más bajo, que me detuvo por otra razón. El aire entre nosotros cambió otra vez. Él miró hacia otro lado un segundo, solo un segundo, y luego volvió a mí. Debería irse, dijo de nuevo, pero ya no sonaba a una orden. Sonaba a una advertencia. Y por alguna razón, no me moví. Todavía no. Porque algo me decía que esta noche ni siquiera estaba cerca de terminar. Y tenía la sensación de que su nombre, Hunter, estaba a punto de importar mucho más de lo que esperaba. No sé qué me pasó, pero no volví al coche. Me quedé allí a unos metros de él, como si estuviera esperando algo que ni siquiera podía nombrar. El silencio se alargó. La carretera estaba vacía. Ningún coche, ninguna persona, solo nosotros. El zumbido de una farola lejana y esa tensión que seguía flotando en el aire como si aún no hubiera decidido qué quería hacer. Hunter cambió el peso ligeramente, su mano rozando el cinturón como si se estuviera anclando. «Todavía está aquí», dijo. No era una pregunta. Solté un suspiro bajo, forzando un pequeño encogimiento de hombros. «Usted también». Eso me ganó una mirada. No la fría y legible de antes, sino algo más afilado, más personal. Por un segundo pensé que iba a cortarlo, decirme que me fuera otra vez, quizás incluso devolver las cosas a esa autoridad estricta e intocable. Pero no lo hizo. En cambio, exhaló despacio, como si estuviera tomando una decisión con la que no se sentía del todo cómodo. «Le gusta empujar las cosas, ¿verdad?», dijo. Su voz había cambiado otra vez. Menos oficial, más real. Incline la cabeza ligeramente. «Depende. ¿Estoy empujando?» Su mandíbula se tensó. «Sabe que sí». Otro paso más cerca. Ni siquiera me di cuenta de que me había movido hasta que ya estaba allí, lo suficientemente cerca como para ver los pequeños detalles. La tensión en su cuello, la forma en que sus ojos bajaron un segundo antes de volver a fijarse en los míos. Ese destello no pasó desapercibido. Entonces, ¿por qué no me ha dicho que pare?, pregunté en voz baja. Eso dio en el blanco. Lo vi tan claro como el día. Su compostura se resquebrajó. No del todo, pero lo suficiente. «No entiende lo que está haciendo», murmuró. «Entonces explíquemelo». Ese fue probablemente el momento en que todo se inclinó, porque en lugar de retroceder, él dio un paso más cerca. Ahora apenas había espacio entre nosotros. «¿Cree que esto es un juego?», dijo, con la voz baja. «No», respondí con honestidad. Y lo decía en serio, porque lo que sea que esto fuera, ya no se sentía como un juego. Se sentía como algo que se estaba construyendo demasiado rápido, algo que ninguno de los dos había planeado. Sus ojos buscaron los míos como si buscara una razón para cortarlo, o quizás una razón para no hacerlo. «Debería haberse ido», dijo. «Sí», estuve de acuerdo suavemente. «Probablemente debería». Pero ninguno de los dos se movió. El aire se sentía más pesado ahora, más cálido, incluso en la noche fría. Y entonces su mano se movió, lenta, deliberada, no como antes. Esta vez no formaba parte de nada oficial. Sin excusa, sin rutina. Era solo él. Sus dedos rozaron primero mi brazo, ligeros, casi inseguros, como si estuviera comprobando si me apartaría. No lo hice. Si acaso, me incliné hacia el contacto, solo un poco. Eso fue todo lo que hizo falta. Su agarre se tensó ligeramente, deslizándose desde mi brazo hasta la muñeca, acercándome solo una fracción. La respiración se me entrecortó. No fuerte, pero lo suficiente para que lo notara. «¿Sigue pensando que esto es buena idea?», preguntó. Tragué saliva. «No». Una pausa. «Entonces, ¿por qué sigue aquí?». Volví a mirarlo a los ojos. «Porque usted está». Eso lo hizo. Algo en él se rompió. O quizás te dio. Porque lo siguiente que supe fue que su mano pasó de mi muñeca a mi cintura, atrapándome de verdad esta vez. Sin dudar,
sin fingir. El corazón me golpeó el pecho. Y por un segundo, ninguno se movió. Solo estuvimos ahí, lo bastante cerca para sentir la respiración del otro, lo bastante cerca para que se sintiera peligroso. No tiene ni idea del tipo de problemas que esto puede traer, dijo en voz baja. Asentí. Creo que sí. Otra pausa, más larga esta vez. Luego su mano se apretó ligeramente contra mi costado. Y juro que lo sentí en todas partes. Debería subir a su coche, dijo otra vez. Pero su agarre no se aflojó. Ni siquiera lo intentó. Solté una respiración temblorosa. Sigue diciendo eso porque debería. Entonces oblígueme. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Y en el segundo en que lo hice, lo vi. Esa mirada en sus ojos. Oscura, afilada, peligrosa de una forma que me apretó el pecho. De verdad no sabe cuándo parar, ¿verdad? Murmuró. Negué ligeramente con la cabeza. No. Eso fue todo el permiso que necesitaba. Porque esta vez, cuando se movió, no fue lento. Su mano se deslizó de mi cintura a la nuca, firme, controlada, acercándome lo justo para que no quedara espacio entre nosotros. La respiración se me cortó con fuerza y por una fracción de segundo pensé que me iba a besar, pero no lo hizo. Todavía no. En cambio, se inclinó lo suficiente para que sintiera su aliento contra mi oreja. Me lo está poniendo muy difícil, dijo, con la voz baja. Y la forma en que lo dijo ya no era solo sobre control. Giré ligeramente la cabeza, lo justo para que si cualquiera de los dos se movía, aunque fuera un centímetro, eso fuera todo. No creo que sea el único, susurré. Ese silencio otra vez. Pesado, cargado, a un movimiento de cruzar una línea que ninguno de los dos podría deshacer. Y esta vez no sabía quién lo iba a hacer primero. No sé quién se movió primero. Quizás los dos. Un segundo estábamos solo allí, atrapados en ese momento imposible, y al siguiente algo cambió. No explosivo, no repentino, solo inevitable. Hunter no me atrajo más cerca esta vez. Me soltó. Pero de alguna forma eso se sintió aún más pesado, como si estuviera eligiendo el control sobre el impulso. Y esa elección le costó algo. Dio un paso atrás, pasándose una mano por la nuca, exhalando con fuerza como si intentara reiniciar toda la situación. Esto, empezó, y luego se detuvo. Lo miré, el pecho todavía apretado, el corazón negándose a calmarse. Esto no puede pasar, terminó. Pero no sonaba convincente. Ni para mí. Probablemente tampoco para él. Crucé los brazos, no para cerrarme, sino para estabilizarme. Entonces, ¿por qué se siente como si ya hubiera pasado? Pregunté en voz baja. Eso hizo que me mirara otra vez. De verdad, no como un oficial midiendo a alguien. Como un hombre intentando entender algo que no esperaba. Ni siquiera me conoce, dijo. Hunter, respondí, dejando que su nombre se quedara ahí entre nosotros. Eso dio. Lo vi en la forma en que su mandíbula se tensó otra vez. No se suponía que oyera eso. Y no se suponía que me tocara así, repliqué. Silencio otra vez. Pero este era diferente. Menos afilado, más honesto. Él soltó un suspiro, más lento esta vez. Debería irse, dijo. Pero ahora sonaba cansado, no como una orden, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo. Di un paso hacia mi coche, luego me detuve. No me giré de inmediato. No me fiaba de mí mismo. ¿Siempre es tan cuidadoso? Pregunté sin mirarlo. Oí que se movía ligeramente. Sí, dijo. Una pausa. Hasta que no lo soy. Eso me hizo girarme. Me estaba mirando otra vez, pero ahora no había fingimiento, ninguna máscara, ninguna distancia. Solo el y lo que sea que esto fuera. Me detuvo por una razón, dije. Ya no era una pregunta. Su mirada bajó un segundo, luego subió. Pensé que me resultaba familiar. Eso no era lo que esperaba. ¿Qué? Le he visto antes, continuó. Hace un par de semanas. La cafetería de la quinta. Mi cerebro se revolvió un segundo y luego encajó. Espere, ¿usted estaba allí? El tipo de la ventana. Asintió ligeramente. No iba de uniforme. No, dije despacio. Definitivamente no. Y de repente todo se sintió diferente. Esto no había sido del todo aleatorio. Podría haber dicho hola, añadí. Su expresión cambió, casi como si una sonrisa irónica quisiera aparecer, pero no del todo. No funciona exactamente así. Así que en su lugar me detuvo. No estaba planeado, pero no pareció sorprendido. Señalé. Otra pausa. Luego, no lo estaba. La honestidad de eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa hasta el momento. Nos quedamos allí otra vez,
la tensión cambiando de forma. Menos sobre el momento, más sobre lo que significaba. ¿Y ahora qué? Pregunté. Esa pregunta se quedó ahí más tiempo que cualquier otra. Hunter miró la carretera vacía, luego a mí. Esto termina aquí, dijo. Pero no se movió. No se alejó. No rompió el momento. ¿Y si no? Presioné. Sus ojos se estrecharon ligeramente, no de enfado, de conflicto. Entonces metió la mano en el bolsillo, sacó algo y se acercó lo justo para entregármelo. Sin tocarme esta vez, pero cerca. Bajé la mirada, un pequeño trozo de papel. Un número, sin nombre. Volví a mirarlo. Eso no es muy según el reglamento, dije. No, estuvo de acuerdo. Una pausa. Tampoco lo fue esta noche. El aire cambió otra vez, pero más suave ahora. Más silencioso. Real. Doblé el papel despacio y me lo guardé en el bolsillo. ¿Me va a detener otra vez si llamo? Pregunté. Eso casi le sacó una sonrisa. Casi. Depende, dijo. ¿De qué? Sostuvo mi mirada. De si realmente se va esta vez. Exhalé, sacudiendo la cabeza ligeramente. Sí, vale. Esta vez y caminé hasta el coche, abrí la puerta y me senté. Pero antes de cerrarla, miré atrás una última vez. Él seguía allí, mirando, y algo me dijo que esto no había terminado. Ni de lejos. No lo llamé. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Pero ese número se quedó en mi bolsillo como si pesara más de lo que debería. Como si me tirara cada vez que intentaba ignorarlo. Seguía repitiendo todo en la cabeza. La parada, la forma en que me miró. Ese momento justo antes de que todo casi cruzara la línea. Y lo peor, sabía que no era solo cosa mía. Él también lo había sentido. Eso lo hacía más difícil de dejar atrás. Pasaron 2 días. Luego 3. Al cuarto estaba de pie en la cocina mirando el teléfono como un idiota, el pulgar suspendido sobre la pantalla. Esto es estúpido, murmuré para mí. Era completamente estúpido llamar a un policía que conocí en una parada de tráfico. Un policía que claramente sabía exactamente lo arriesgado que había sido todo aquello. Sí, no mi idea más inteligente. Y aún así, marqué. El tono sonó más fuerte de lo que debería. Una vez, 2, luego, sí, sin saludo, sin dudar, solo esa misma voz. Baja, familiar. El pecho se me apretó al instante. Hunter, una pequeña pausa. Anthony, la forma en que dijo mi nombre. Como si hubiera estado esperando esto. ¿Guardó mi número? Pregunté, intentando sonar más casual de lo que me sentía. Recuerdo cosas que no debería, respondió. Eso me hizo algo. Me recosté contra la encimera, exhalando despacio. Bueno saberlo. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Solo cargado otra vez. Diferente de aquella noche, pero todavía allí. Entonces, dije, ¿siempre contesta números desconocidos así? Solo cuando sé quién llama. Solté una risa baja. Confiado, cuidadoso, corrigió. Claro, eso otra vez. No se le da muy bien mantenerse alejado, ¿verdad? Añadió. Dudé. Luego. No. Otra pausa. Más larga esta vez. Luego oí que se movía ligeramente, como si estuviera yendo a un sitio más tranquilo. ¿Dónde está? Preguntó. ¿En casa? ¿Solo? Esa pregunta aterrizó más pesada de lo que debería. Sí. Una pausa. ¿Usted? Sí. Algo en eso cambió por completo el tono de la llamada. Como si la distancia entre nosotros de repente importara más. ¿Por qué llamó de verdad? Preguntó. Directo. Sin juegos. Miré al suelo aunque no pudiera verme. No paraba de pensar en aquella noche. Honesto. Quizás demasiado. Pero no lo retiré. Al otro lado se quedó callado un segundo y luego. Sí. Solo eso. Pero cargaba peso. ¿Usted? Pregunté. Un suspiro corto. Más de lo que debería. Mi agarre se tensó ligeramente alrededor del teléfono. Entonces, ¿por qué no me llamó usted? ¿Cree que habría sido buena idea? No. Exacto. Justo. Pero aún así no significa que no quisiera. Dije eso empujando otra vez. Yo lo sabía. Él también. Pero en lugar de cortarlo. Tiene razón, dijo. El pecho se me apretó. Mierda. Es honestidad otra vez. Peligrosa. ¿Y ahora qué? Pregunté en voz baja. Ahí estaba otra vez. La misma pregunta, momento diferente, mismo peso. Hunter no respondió de inmediato. Oí algo débil de fondo. Quizás el paseando. Quizás solo respirando más fuerte que antes. Finalmente, eso depende de usted. ¿De mí? ¿Va a seguir empujando esto?
Exhalé despacio. ¿Va a seguir fingiendo que no quiere que lo haga? Silencio. Pero esta vez no era duda. Era tensión acumulándose. Anthony, dijo más bajo ahora. Sí, ese tono, el mismo de la carretera, el que hacía que todo se sintiera más cerca de lo que estaba. Me lo está poniendo complicado. Ya lo es. Otro paso más cerca del borde. Incluso a través de una llamada, lo sentía. Entonces, ¿qué está diciendo? Preguntó. Tragué saliva y luego lo dije. Creo que deberíamos vernos. Ahí, fuera, sin poder retirarlo. Al otro lado, nada. Durante unos segundos pensé que quizás había empujado demasiado, que este era el momento en que lo cortaba de verdad. Pero entonces, no pone las cosas fáciles, ¿verdad? No, admití. Un suspiro bajo. Entonces, mañana. El corazón me dio un salto. ¿Qué? Mañana por la noche, dijo. La misma zona. Esa carretera. Claro, Hunter. Si viene, interrumpió, la voz firme otra vez. Está eligiendo esto. Fruncí el ceño ligeramente. Lo sé. No, dijo. No lo sabe. La forma en que lo dijo me apretó el estómago, porque esta vez no sonaba a advertencia. Sonaba a promesa. Piénselo, añadió. Antes de decidir. Solté un suspiro lento. Ya lo hice. Otra pausa. Luego, sí, murmuró. Y por un segundo casi pude oír el conflicto en él otra vez. Debería dormir un poco, dijo. ¿Usted también? Ninguno colgó de inmediato. Solo nos quedamos ahí escuchando, como si ninguno quisiera ser el que terminara. Luego, finalmente, Anthony. Sí. Una pausa. No aparezca si no está listo. La línea se quedó en silencio. Llamada terminada. Me quedé mirando el teléfono un buen rato después, porque algo me decía que mañana no iba a ser solo otra reunión. Era una línea, y una vez que la cruzara, no habría vuelta atrás. Casi no fui. En serio. Pasé todo el día siguiente intentando convencerme de que era una mala idea. El trabajo fue un borrón. Mi cerebro funcionaba en piloto automático mientras todo lo demás se quedaba atascado en una sola cosa. Hunter, esa carretera, esa advertencia, no aparezca si no está listo. Sí, esa frase no ayudó. Si acaso, lo empeoró. Cuando llegó la noche, estaba paseando por el apartamento como un idiota. Llaves en la mano, dejándolas, volviéndolas a coger. Esto es imprudente, murmuré. Lo era, pero alrededor de las 11:30 ya estaba en el coche conduciendo. La misma ruta, las mismas calles tranquilas, la misma sensación volviendo. Y cuando giré hacia esa carretera, el pecho se me apretó porque él ya estaba allí, aparcado al lado, luces apagadas, solo esperándome. Reduje la velocidad, aparcando unos metros detrás. Durante un segundo me quedé sentado, las manos agarrando el volante, mirando su coche como si se me quedaba lo bastante, pudiera deshacer el hecho de que había venido. Demasiado tarde para eso. Apagué el motor. Silencio. Luego salí. La noche se sentía más fría que la última vez. O quizás era solo yo. Su puerta se abrió. Hunter salió despacio, cerrándola detrás con esa misma energía controlada. Sin prisa, sin dudar. Pero esta vez sin placa brillando, sin tono oficial. Solo él, y de alguna forma eso lo hacía peor. Nos quedamos allí otra vez, a unos metros de distancia. Deja Billu, pero más pesado. Vino, dijo. Asentí ligeramente. Usted también. Una pequeña pausa. Le dije que lo pensara. Lo hice, y solté un suspiro. Todavía estoy aquí. Eso me ganó una mirada. Más larga esta vez, como si estuviera comprobando si de verdad lo decía en serio. Luego asintió una vez. Está bien. Esa palabra no sonó casual. Sonó como una puerta abriéndose o cerrándose. No sabía cuál. Entiende que esto no se queda simple, añadió. Solté una risa baja, casi seca. Nunca fue simple. No, estuvo de acuerdo. Pero esto, hizo un pequeño gesto entre nosotros, es diferente. Di un paso más cerca. No del todo, pero lo suficiente. Lo sé. Me miró con cuidado. Lo dice como si estuviera seguro. No lo estoy, admití, pero estoy aquí de todas formas. Esa honestidad golpeó otra vez. Lo vi en su expresión. La misma lucha interna. Control contra algo más fuerte. ¿Siempre hace esto? Preguntó. ¿Qué? Entrar de lleno en cosas que sabe que pueden joderle. Me encogí de hombros ligeramente. Solo cuando parecen merecer la pena. Silencio. Esa respuesta aterrizó fuerte.
Hunter miró hacia otro lado un segundo, la mandíbula apretada, luego a mí. No pone esto fácil. Sigue diciendo eso porque es verdad. Otro paso. Ahora estábamos cerca otra vez. Sin tocarnos, pero lo bastante cerca para que se sintiera como si ya lo estuviéramos. ¿Qué pasa si digo que paramos aquí mismo? Preguntó. Sostuve su mirada. Entonces paramos. Una pausa. ¿Y si no? El pulso se me aceleró. Entonces no. Ese fue el momento. Sin más excusas. Sin más fingir que esto había sido accidental. Su mano se movió otra vez, pero más lenta esta vez. Más segura. Alzó la mano, los dedos rozando ligeramente mi mandíbula, como si me diera una última oportunidad de apartarme. No lo hice. Ni siquiera lo pensé. Su pulgar se movió ligeramente, inclinando mi cabeza lo justo. Y entonces se detuvo ahí. El aliento cerca. Demasiado cerca. Última oportunidad, dijo en voz baja. El corazón me iba a 1000 en ese punto. Hunter, sí. Deje de hacer preguntas cuya respuesta ya conoce. Eso lo hizo. Lo vi. Lo sentí. Ese último quiebre del control. Porque esta vez no dudó. El espacio entre nosotros desapareció y todo lo que se había estado construyendo desde aquella primera noche finalmente cruzó la línea. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. El tiempo se volvió raro, borroso. Solo sé que nada de esto se sentía casual ya. Nada se sentía como un error tampoco. Cuando finalmente nos separamos, mi respiración era irregular. La suya tampoco estaba mucho mejor. Apoyó la frente un momento contra la mía, como si estuviera anclándose otra vez. Esto es exactamente lo que intentaba evitar, murmuró. Solté un suspiro bajo. Sí, una pequeña pausa. ¿Valió la pena? Pregunté. No respondió de inmediato, pero la forma en que su mano se apretó ligeramente mi costado, esa fue respuesta suficiente. Sí, dijo finalmente. Y algo me dijo que esto ya no era solo un momento. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía manejar. Pero ninguno de los dos se estaba alejando. No nos movimos de inmediato. Durante unos segundos nos quedamos allí, demasiado cerca, respirando el mismo aire frío de la noche como si de repente se hubiera convertido en otra cosa del todo. Diferente, más pesada, real. Hunter fue el primero en apartarse, pero no lejos. Solo lo suficiente para mirarme bien. Y sí, todo había cambiado. Ya no había fingimiento. Ninguna parada de rutina, ninguna excusa. Solo nosotros. Se da cuenta de que no podemos volver a como era, dijo en voz baja. Solté un pequeño suspiro. ¿Cuándo fue normal? Eso le sacó una reacción leve, casi una sonrisa, pero no del todo. Justo, admitió. Pero luego su expresión cambió otra vez. Más seria. Esto no se queda aquí, añadió. Ese es el problema. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Se refiere a por su trabajo? Eso es parte. ¿Y la otra parte? Dudó solo un segundo. Luego, ¿usted? Eso me pilló desprevenido. ¿Yo? No duda, dijo. Empuja. No se echa atrás cuando debería. Crucé los brazos ligeramente. No a la defensiva, solo pensando. ¿Y eso es malo? Puede serlo. Sostuve su mirada. O puede ser la razón por la que algo realmente pasa. Silencio. Eso golpeó otra vez. Él miró hacia otro lado un momento, exhalando como si intentara ralentizarlo todo, pero ya era demasiado tarde para eso. Esto es exactamente lo que me refería, murmuró. ¿A qué? Que me lo pone difícil para alejarme. Di un paso un poco más cerca otra vez, sin tocar, pero lo bastante cerca para que la distancia se sintiera intencionada. Entonces no lo haga, dije. Simple, quizás demasiado, pero honesto. Hunter me miró otra vez, y esta vez no había nada que ocultar, ninguna máscara, ningún control intacto. Solo conflicto y algo más fuerte debajo. No sabe lo que está pidiendo, dijo. Entonces dígamelo. Otra pausa, más larga. No respondió de inmediato. En cambio, miró la carretera como comprobando que el mundo a nuestro alrededor seguía vacío. Solo nuestro. Luego a mí. Esto no se queda en algo casual, dijo finalmente. Solté un suspiro bajo. Bien. Eso le sorprendió. Pude verlo. ¿Quiere complicado? Preguntó. Quiero real. Eso aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta entonces. Por un segundo ninguno habló, porque esa palabra, real, cambió por completo la dirección de esto. Ya no era solo tensión. Ya no era solo curiosidad. Se estaba convirtiendo en otra cosa. Algo con peso. ¿Siempre es tan honesto? Preguntó.
Solo cuando importa. Me estudió como si estuviera intentando decidir si eso era un riesgo o algo peor. Entonces no es lo que esperaba, admitió. Levanté una ceja ligeramente. No esperaba que llamara. No esperaba que volviera. Sonreí levemente. Sí, eso lo pillé. Una pequeña pausa. Pero usted también está aquí, añadí. Exhaló. Sí. Ese sí. Cargaba mucho, más de lo que probablemente quería. ¿Y ahora qué? Pregunté otra vez. Tercera vez. La misma pregunta. Pero ahora significaba algo diferente. Hunter me miró un largo momento, luego dio un paso atrás ligeramente, no distanciándose emocionalmente, solo creando espacio para pensar. Lo tomamos con calma, dijo. Párpade. ¿Ese es su plan? Es la única forma de que esto no se estrelle de inmediato. Lo consideré. No se equivocaba. Molesto, pero no se equivocaba. ¿Y qué significa con calma para usted? Pregunté. Me miró. Un destello de algo casi provocador apareció por primera vez. Significa que no me empuja a algo que no puedo controlar. Sonreí ligeramente. No prometo nada. Eso le sacó una reacción real. Un suspiro corto que casi se convirtió en risa. Casi. Sí, dijo. Exactamente de eso me preocupo. Otro momento de silencio se instaló entre nosotros. Pero esta vez no era tenso. No de la misma forma. Se sentía estable, como si algo hubiera pasado de la incertidumbre a algo más asentado. No seguro, pero más claro. ¿Debería irme?, dijo al cabo de un rato. Asentí. Sí. Ninguno se movió de inmediato otra vez. Ese patrón se estaba convirtiendo en algo. Luego, le llamaré, añadió. No una pregunta, no un quizás, una decisión. Levanté una ceja. Mire eso. Rompiendo sus propias reglas. Me sostuvo la mirada. Usted empezó. No lo negaba. Una pequeña pausa. Luego se giró, dirigiéndose hacia su coche. Pero justo antes de abrir la puerta, se detuvo y me miró. Anthony. Sí. La próxima vez no nos vemos aquí. Incline la cabeza ligeramente. ¿Dónde entonces? Una pausa. Luego, en algún sitio que no se sienta como un error. Y con eso subió al coche, arrancó el motor, encendió las luces y, así de simple, se fue. Me quedé allí un momento más, solo otra vez en esa misma carretera vacía. Pero ya no se sentía igual, porque ahora esto no era solo algo que había pasado. Era algo que estaba empezando. La siguiente vez que lo vi no fue en esa carretera. Y de alguna forma eso lo hizo sentir aún más real. Habían pasado 3 días desde aquella noche. 3 días de mensajes cortos. Nada demasiado obvio, solo lo suficiente para mantener esa conexión sin decir demasiado. Hunter no era del tipo que inunda el teléfono. Cada mensaje se sentía intencionado, controlado, pero siempre había algo debajo, algo que me hacía leerlo 2 veces. Esa tarde su mensaje fue simple. 8, te mando la dirección. Sin emojis, sin palabras de más, solo eso. Y por alguna razón me apretó el pecho más que cualquier otra cosa que hubiera enviado. A las 7:42 llegó la dirección. No un sitio aleatorio, no escondido, un bar tranquilo a las afueras de la ciudad. Público, normal, lo que de alguna forma hacía que esto se sintiera aún menos como un error. Llegué primero. No quería, pero lo hice. El sitio estaba en penumbra, música baja, no demasiado lleno. El tipo de bar donde nadie presta realmente atención a los demás. Elegí un sitio al fondo. Me senté e intenté actuar como si no estuviera mirando la puerta cada 5 segundos. No funcionó. Exactamente a las 8:03 entró. Y sí, se sintió diferente verlo así. Sin uniforme, sin placa, solo Hunter. Vaqueros oscuros, camisa negra ajustada, mangas subidas lo justo para mostrar los antebrazos. Casual, pero todavía con esa misma presencia. Como si la habitación se desplazara ligeramente cuando entraba. Sus ojos me encontraron casi de inmediato. Por supuesto que lo hicieron. Y por un segundo ninguno se movió. Luego caminó hacia mí, calmado, controlado, pero podía verlo, esa misma tensión debajo. Llegó temprano, dijo, deteniéndose frente a mí. Usted llega tarde, respondí. Eso casi le sacó una sonrisa. Casi. Se sentó frente a mí, recostándose ligeramente, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Escenario diferente, misma energía. Se siente raro verle así, dije. ¿Así? Fuera de servicio. Una pequeña pausa. Se siente raro estar aquí con usted, admitió. Honesto otra vez. Asentí ligeramente. Sí, lo mismo. Una camarera se acercó,
rompiendo en momento lo justo para que pidiéramos algo simple. Ninguno de los dos se preocupó realmente por las bebidas. Los dos lo sabíamos. Entonces, dije cuando ella se fue, esta es su versión de «no es un error». Hunter miró alrededor brevemente. Terreno neutral, dijo. Sin uniformes, sin carreteras vacías. ¿Y eso lo hace mejor? Lo hace más claro. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Más claro cómo? Su mirada se afiló un poco. Que si estamos aquí, es porque lo elegimos. Eso aterrizó fuerte. Ya no había excusas. Ninguna línea borrosa. Solo una lección. Me gusta eso, dije en voz baja. Una pequeña pausa. Luego, claro que sí. Sonreí ligeramente. Lo dice como si fuera malo. No lo es, dijo, y esta vez no dudó. Eso me pilló, porque por primera vez desde que empezó esto, no se estaba conteniendo tanto. Llegaron las bebidas, pero ninguno las tocó de inmediato. La conversación no se quedó en la superficie. No podía, no después de todo. Hablamos de cosas normales al principio. Trabajo, horarios, detalles al azar, pero no tardó en volver a nosotros, a esto. ¿Siempre es tan directo? Preguntó en un momento. Solo cuando alguien intenta evitar ser honesto, respondí. Exhaló, sacudiendo la cabeza ligeramente. No se le escapa mucho. No. Una pausa. Bien, dijo. Eso me sorprendió. Bien, no quiero fingir con usted. Eso cambió las cosas de forma sutil, pero completa. Me recosté ligeramente, estudiándolo. Entonces no lo haga. Otra pausa. Pero esta se sintió diferente. Menos como tensión, más como algo asentándose en su sitio. Hunter cogió su bebida, finalmente dando un trago, pero sus ojos no se apartaron de los míos. «Se da cuenta de que esto no se pone más fácil a partir de aquí», dijo. Sonreí levemente. «Estoy empezando a pensar que no quiero que lo haga». Eso le dio de lleno. Lo vi claro, y esta vez no lo ocultó en absoluto. «Sí», dijo en voz baja. «Yo tampoco». Y ese fue el momento en que supe. Esto ya no era solo algo intenso. No era solo química. No era solo un riesgo. Se estaba convirtiendo en algo real. Algo estable, algo de lo que ninguno de los dos se estaba alejando. No ahora. Ya no. Y honestamente, eso me asustaba un poco, pero no lo suficiente como para parar. No esperaba que se sintiera normal. Esa fue la parte más extraña. Después de todo, la tensión, el riesgo, la forma en que empezó. Estar sentado allí con Hunter ya no se sentía caótico. Se sentía estable, asentado, y de alguna forma eso era más peligroso que cualquier otra cosa, porque la intensidad se desvanece, pero algo real se queda. Acabamos quedándonos más de lo que cualquiera de los dos había planeado. Las bebidas casi sin tocar, la conversación pasando de ligera a personal sin que ninguno lo forzara. En algún momento el bar se volvió más silencioso. O quizás yo simplemente dejé de notar todo lo demás. «Es diferente aquí», dije, mirándolo. Hunter levantó una ceja ligeramente. «Sí, sí, menos a la defensiva». Se recostó en la silla. «No se acostumbre». Sonreí. Demasiado tarde. Eso le sacó un pequeño movimiento de cabeza, pero no había resistencia detrás. Solo aceptación. Después de un rato miró la hora y luego a mí. «Deberíamos irnos». No fue abrupto, solo un cambio. Asentí. «Sí». Nos levantamos al mismo tiempo y, por un breve segundo, estuvimos más cerca de lo esperado, los hombros rozándose ligeramente. Ese pequeño contacto todavía hacía algo. Algunas cosas no habían cambiado. Salimos, el aire fresco de la noche golpeándonos otra vez. Pero esta vez no se sentía tenso, solo silencioso. Su coche estaba aparcado un poco más abajo, el mío en la dirección opuesta. Nos detuvimos a mitad de camino y ahí estaba otra vez. Esa pausa, como si ninguno quisiera ser el primero en terminar. «Fue una buena decisión», dije. Asintió una vez. «Sí, lo fue». Una pausa. Luego añadí más bajo. «No fue un error». Sus ojos se encontraron con los míos. Y esta vez, sin dudar. «No», dijo. «No lo fue». El silencio se instaló otra vez, pero no pesado, no inseguro, solo lleno. «¿Va a casa?», preguntó al final. Eso le sacó el más leve atisbo de sonrisa. «Claro que sí». «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa», dijo, dando un paso un poco más cerca, «que no hace finales simples». Incline la cabeza ligeramente. «¿Y usted sí?» Una pausa. Luego, «Lo estoy intentando». Sonreí levemente. «Sí, me he dado cuenta».
Otro paso más cerca. No apresurado, no impulsivo, solo natural. Dijimos que lo tomaríamos con calma, añadió. Lo estamos haciendo. Esta es su versión de con calma. Me encogí de hombros ligeramente. Usted sí de aquí, ¿no? Eso lo hizo otra vez. Esa mirada, la que decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no lo estaba deteniendo. Sí, dijo en voz baja. Estoy. Por un momento ninguno se movió. Luego, le llamaré, dijo otra vez. Igual que antes. Pero esta vez no se sentía inseguro. Se sentía sólido. Lo sé, respondí. Y lo sabía. Esa era la diferencia ahora. Sin adivinar, sin perseguir, solo saber. Me estudió un segundo más, como si quisiera decir algo más profundo. Pero en su lugar. Llegué a casa sano y salvo, dijo. Sonreí. Usted también, oficial. Eso le sacó una reacción real. Esta vez un suspiro bajo que casi se convirtió en risa. No empiece. No puedo evitarlo. Sacudió la cabeza, pero no había filo en ello. Luego se giró, dirigiéndose hacia su coche. Lo miré irse, sin prisas, sin apartar la vista. Y justo antes de subir, miró atrás. Solo una vez. Suficiente. Luego se fue. Me quedé allí un segundo más, las manos en los bolsillos, dejando que todo se asentara. Aquella primera noche había sido caos, inesperado, peligroso. Pero esto se sentía como otra cosa del todo. Algo más lento, más profundo, real. Y por primera vez desde que todo empezó, ya no me preguntaba qué era esto. Lo sabía, y sí, era un poco aterrador, pero sobre todo se sentía bien.